Hola con todos, en este video vamos a graficar, ¿no?, esta señal x de t que hemos descrito en nuestro video anterior sobre modulación y la vamos a ver en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Vamos un poco a intentar, ¿no?, a visualizar cómo se realiza este tipo de señales. Para ello tenemos acá el software en Python, el cual vamos a realizar. Inicialmente, para graficar las señales, en Python necesitamos dos librerías, ¿no? Primero vamos a importar el NumPy y lo renombramos como NP, y luego importamos el Matplotlib, el PyPlot, y lo renombramos como PLT. ¿Okay? Y sobre esto ya es donde vamos a empezar a hacer los gráficos. Lo primero que necesitaríamos es el eje X, ¿no? Para el eje X hay que considerar algo, ¿no? Que nuestro sistema, como nosotros lo graficamos en computadora, entonces es un sistema discreto en realidad, ¿no? Entonces vamos a suponer que nosotros queremos hacer acá una gráfica. Entonces primero tenemos que indicar de qué rango a qué rango va a ser nuestro eje X, que en este caso va a ser en el eje del tiempo. Por ejemplo, yo podría decir que sea de 0 hasta 1, ¿no? Podría decir que sea eso, ¿no? De 0 a 1. Pero luego también tenemos que indicar nuestra gráfica no puede ser continua porque estamos en una computadora, ¿no? Entonces, acá tendríamos, suponiendo que esto sea nuestra gráfica, no vamos a graficar todo, ¿no? Tenemos que graficar puntitos, ¿no? O sea, de esa gráfica, claro, que obviamente cuando lo grafiquemos no se va a notar, ¿no? Entonces tenemos que indicar cuántos puntitos queremos visualizar o cuánto es el espaciado entre puntitos, ¿no? Esto de acá, ¿no? ¿Cuánto es este espaciado entre estos puntitos, ¿no? Tenemos que indicar eso de ahí. Ok, teniendo esto lo vamos a realizar. En realidad en el programa es bien rápido, es bien directo. Simplemente es entender el concepto, ¿no? Que nosotros tenemos que indicar estos puntitos porque no es continuo, ¿no? Es un sistema discreto en la computadora. Vamos a decir que el tiempo, ¿ok?, va a ser, en base a todo, lo vamos a hacer con el np.arrange, un rango desde 0 hasta 1. De 0 a 1 estamos diciendo que vamos a utilizar esta gráfica de acá, ¿no? De 0 a 1, ¿no? Este rango, ¿no? ¿Ok? Y luego vamos a indicar que estemos, este espaciado, ¿no? Vamos a indicar este espaciado de acá, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo algo que sea bien, bien pequeño. Vamos a ponerle 0.001, ¿no? Vamos a hacer algo que sea bien, bien pequeño. ¿Okay? Una milésima, ¿no? 0.001. Este va a ser nuestro, digamos, eje, el eje X, ¿no? En este caso el eje del tiempo. Luego vamos a poner nuestra señal, el X, que va a ser nuestra señal, y vamos a ponerle un seno. xp.sin, ¿no?, del seno, y el seno de t, ¿no? Sería, ¿no?, el seno de t. Vamos a ponerlo así primero que nada, ¿no? El seno de t. Listo. Y luego esto lo vamos a graficar ya con el PLT. Vamos a poner plt.plot, que vamos a graficar. Vamos a graficar el t y el x, ¿no? El t, que es nuestro eje de acá, ¿no?, que lo habíamos dicho con esas condiciones, y el x, que es la señal propiamente, ¿no? Una señal, un seno de t, ¿no?, un seno del mismo t. Y bueno, para visualizarlo, plt.show. Corremos esto. Y esta sería parte de la gráfica en realidad, ¿no? Parte de la gráfica. ¿Por qué solamente nos sale una parte? Bueno, primero porque está de 0 a 1, ¿no? Primero porque está de 0 a 1. Y aparte no hemos hecho la función completa, ¿no? No hemos hecho la señal completa. La señal completa es 2pi por f por t, ¿no? Más un phi. Bueno, el phi lo vamos a obviar. Esto no lo vamos a utilizar. 2pi por f por t. Esta es nuestra señal completa. Entonces acá en realidad tendríamos que poner 2 multiplicado por pi, np.pi por t. Y es más, acá nos falta todavía la frecuencia. Esto simplemente es 2 y todo esto de acá es pi. 2 por pi por t. Hemos hecho solamente esta parte de acá. 2pi por t. Todavía nos falta el f. Bueno, vamos a suponer que el f sea 1. Lo vamos a hacer de una vez, mejor. El f que sea igual a 1. Y acá vamos a ponerle por f y por t. Listo. Ahora sí nuestra señal estaría completa. La ejecutamos. Y miren, ahora sí tenemos nuestra señal seno completa, ¿no? De 0 a 1.
con 1 Hz. Si nosotros le ponemos acá 2 Hz, ¿no? El doble de la frecuencia, miren, nos sale justamente 2 señales, ¿no? 2 señales seno, ¿no? Si le ponemos 10, la frecuencia de 10, entonces ahí ya nos saldrían 10 señales seno. Esta es la manera de graficar, ¿ok? Esta es la manera de graficar. Vamos a graficar 2 señales, x1 y vamos a graficar x2. x1 y x2. En este caso f1 le vamos a poner, acá sería f1, y vamos a poner un f2, acá, un f2. El f1 le vamos a poner 4 y el f2 le vamos a poner 10. Acá es f1 y acá es f2. Bueno, vamos a... bueno, si graficamos, acá sería f1. No, acá nos saldría un error porque x no está definido. Sería x1, ¿no? Ya, este sería x1. Pero ¿cómo hacemos para verlo el x2, ¿no? O para verlos ambos, ¿no? Bueno, vamos a dividir la gráfica en pequeños subplots, ¿no? Vamos a dividir la gráfica en pequeños subplots. Vamos a poner en este caso figuras, subplots, ¿no? Igual, y vamos a graficar, en este caso, vamos a dividir, ¿no? El plt.subplots. Vamos a poner 2 subplots para graficar ambas figuras. ¿Ok? Acá estamos creando 2 subplots, ¿no? 2 subgráficas, y vamos a acceder con el sub a cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos las señales, acá le vamos a poner sub de 0, ok, sub de 0, y luego vamos a graficar el otro que sería sub de 1. Simplemente hemos creado, ¿no? Subplots, ¿no? Lo accedemos mediante el sub, el 0 para la gráfica 1 y el 1 para la gráfica 2. Si lo ejecutamos, ahí tenemos las dos gráficas, ¿ok? La gráfica 1 y la gráfica 2. Y tenemos acá ambas gráficas. Solamente estamos haciendo pruebas, ¿no? De cómo visualizar, ¿no? Cómo visualizar la señal. Ahora, esto lo vamos a ordenar un poco, por términos prácticos para lo que viene. ¿Ok? No es muy práctico poner esto de acá, 0.001. Vamos a ponerle que eso sea como un tiempo, 1 entre 1000. ¿Okay? Este sea como un tiempo, 1 entre 1000. Es lo mismo. Entonces acá ya no le ponemos que sería como, digamos, ¿no? el periodo, ¿no? Digamos así, ¿no? Que está relacionado con la frecuencia de muestreo, que sería lo inverso. Bueno, vamos a ponerle acá el t. Entonces reemplazamos, viene a ser lo mismo. No hay ninguna alteración, pero vamos a utilizar otro factor n que sea igual a 1000 puntos, ¿no? Y acá ya no vamos a utilizar este 1, sino este n por t. ¿Ok? Es lo mismo, ¿no? Si multiplicamos, acá nos sale 1 y acá sigue siendo lo mismo. Lo hemos acomodado nada más solamente para tener 1000 puntos y acá el paso, ¿no? La división. Si lo ejecutamos, sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Sigue siendo lo mismo. ¿Por qué hago esto? Porque esto nos va a ayudar para hacer la gráfica ya en el dominio de la frecuencia. Esto nos va a ayudar para hacer la gráfica en el dominio de la frecuencia. Vamos a dividirlo en 3 subplots. Miren, si yo ejecuto acá, ahí están las 3 gráficas, pero acá no me sale nada, ¿no? Y vamos a poner acá que un x de 3 sea igual a x1 más x2, la suma de estas. ¿Ok? La suma de estas dos que sea el x de 3. Lo ejecutamos. No, bueno, acá no... es que no lo estoy graficando. No lo estoy graficando. Acá el 2 y el x de 3. ¿Okay? Ahora sí ya lo estoy graficando. Ejecutamos. Y ahí está, ¿no? Tenemos la primera señal, la segunda señal y tenemos la suma, ¿no? La suma de ellas. ¿Ok? Bueno, esta es la suma de estas dos señales, ¿no? Sumada. Ahora nos interesa ya para finalizar ver el espectro. Pero vamos a ordenar. Voy a ver solamente la señal X1, voy a ver la señal X3 y el de acá va a ser el espectro para la señal del X3. ¿Ok? Ahorita solamente estoy mostrando la primera señal, la suma, ya sabemos, y esta tercera va a ser para el espectro. ¿Ok? Para el espectro. Para el espectro, para graficar el espectro en el dominio de la frecuencia, necesitamos la librería, el sci.py, ¿no? El sci.py, perdón. Entonces, from
scipi.fft, vamos a importar el FFT y el FFT-FREC. Estas dos vamos a importar, el FFT y el FFT-FREC. Simplemente para calcular la transformada rápida de Fourier. El de acá nos va a ayudar a calcular, a obtener la transformada rápida de Fourier, y el de acá nos va a ayudar a obtener las frecuencias. Y justamente para esto es más práctico utilizar el n y t como lo hemos definido. ¿Okay? Bueno, vamos acá, hasta acá están los cálculos de las señales. Vamos a calcular primero la FFT de x1. ¿Okay? Vamos a ver, vamos a calcular la FFT de x2. Acá voy a imprimir x2, ¿ok? Acá está la suma de las señales y voy a mostrar acá el espectro del x2. ¿Cómo calcularía el espectro del x2? Bueno, primero que nada, en el dominio, el y, en el dominio de la frecuencia del 2, ¿ok? Acá ponerle 2, voy a ponerle y2, ¿ya? Este es el x2, el y2, su y2 en el dominio de la frecuencia, ¿cómo sería? Sería simplemente el FFT, la transformada de este x2. ¿Ok? ¿Qué es el y2? Es simplemente en el dominio de la frecuencia de x2. Pero siempre nosotros, como lo hemos mencionado, voy a hacerlo acá otra vez, como lo hemos mencionado, necesitamos para graficar dos ejes, ¿no? ¿Ok? Lo que nosotros hemos desarrollado, no sé cómo saldrá, voy a ponerlo así. Bueno, no es tampoco muy práctico, ¿no? Voy a ponerlo así, digamos. Entonces, esto lo que hemos graficado es en el FFT es esto, en el dominio. Pero necesitamos este eje en el dominio de la frecuencia. Acá el tiempo, necesitamos este eje, las frecuencias. Para obtener este eje es lo que utilizamos el FFT-FREC. Solamente obtenido en el dominio, en el eje Y. Ahora voy a obtener en el dominio de F. Entonces voy a poner x2 en el dominio de f. Mi x2, pero en el dominio de f. fft.frec, fft-frec, perdón. Y acá es donde ya le tenemos que dar, para que genere las frecuencias, los datos que hemos realizado. El n y el t, ¿no? Le pasamos. Los cantidades de puntos, ¿no? Y el espaciado entre cada uno. Y con esto ya va a generar las frecuencias. Y con esto ya podemos graficar. Vamos a graficar en el subplot 2, ya no el t, ahora será nuestro x2 de f, nuestro eje de las frecuencias, ¿ok? Nuestro eje de las frecuencias, y acá será nuestro eje ya de los valores del módulo, ¿no? Y2f. Vamos a ver qué nos sale esta gráfica de acá. Ejecutamos. Miren, en el dominio de la frecuencia no nos sale algo claro, ¿no? No nos sale algo claro. Acá está ya lo que conocemos, la señal 2, la señal de la suma, pero acá no nos sale algo claro, ¿no? No nos sale algo claro porque no deberíamos graficar la frecuencia, ¿no? el módulo, no deberíamos graficar el valor, digamos, el módulo, ¿no? Lo que se grafica realmente es el módulo, ¿no? Vamos a poner para graficar el módulo. Y miren, acá lo tenemos, ¿no? Acá lo tenemos. Ahora, esto se normaliza, ¿no? Miren la amplitud, ¿no? Esto sale por el número de muestras, ¿no? Esto sale por el número de muestras. Ya es un estándar, ¿no? Que acá se normalice, simplemente lo multiplicamos por 2 entre n, ¿ok? O si lo desean, lo dejan como está, pero ese valor que sale es justamente por el número de muestras. Se normaliza y se pone 2 entre n, lo multiplicamos para que se vea reducido a un valor de 1, ¿no? Miren, para que se vea reducido a un valor de 1. Y listo. Y este sería el espectro de la primera señal. ¿Ok? Este sería el espectro. Como vemos, acá el x nos sale prácticamente 10, ¿no? Está alrededor de 10, ¿no? Que justamente es la frecuencia de acá. Si yo le aumento, le pongo 50, ¿ok? Al F2, miren. Primero que nada, acá la cantidad de senos va a ser bastante, ¿no? Ya. Esta es la suma de las señales, ¿ok? Esta es la suma de las señales. Y miren acá, la frecuencia cambió. Ahora está en alrededor de 50. ¿No? Miren, está alrededor de 50, ¿no? La frecuencia de este espectro de acá. ¿Ok? Entonces, así es como se visualiza. Vamos a ver ahora el espectro de la suma, del x3. Entonces acá vamos a poner el 3, todo del x3, ¿no? Calculamos el espectro de la suma y acá mostramos el espectro
de la suma, ¿no? Del x de 3, que tiene la suma. ¿Ok? Y listo, lo visualizamos. Y miren, acá tenemos la primera señal, la suma, y este es el espectro de la suma. Vamos a modificar un poco. ¿Ok? Acá vamos a ponerle 10 y acá vamos a ponerle 80. 10 y 80. F1, la primera señal tiene una frecuencia de 10, la segunda señal tiene una frecuencia de 80 y acá vamos a ponerle la suma. Ya, es lo mismo, ¿ok? Esta es la segunda señal con la frecuencia de 80, la suma de las señales, y acá tenemos en este caso los espectros. Pero miren, ahora tenemos dos espectros, ¿no? Tenemos acá prácticamente en 10, en x igual a 10, ¿no? Un poquito más para acá, x igual a 10, y acá tenemos alrededor de x igual a 80, tanto positivo como negativo, ¿no? Estos se reflejan, ¿no? Son positivos y negativos. ¿Qué significa esto? Que cuando sumamos dos señales, ¿no? Cuando sumamos dos señales, como acá, ¿no? Su espectro prácticamente es la suma, ¿no? La suma de las frecuencias, ¿no? Simplemente se suma. Otro punto que hemos visto es que el espectro de una señal seno, ¿ok? El espectro de una señal seno es simplemente un pulsito, ¿no? Es un pulsito, un delta de Dirac, es un pulsito. ¿Ok? Eso es lo importante que tener en cuenta. Bueno, con esto ya ustedes pueden realizar simulaciones, ¿no? De señales, ¿no? Para poder luego hacer tranquilamente, ¿no? Dependiendo de cómo se realice, ¿no? La amplitud modulada, ¿no? La frecuencia modulada, ¿no? O sea, modulación analógica o también en modulación digital. Listo, muchas gracias por su atención, espero el video les sea de utilidad y nos vemos en un siguiente capítulo.